Por favor, si síndrome de ruina de configuración es algo que ustedes sí tienen que saber observar. ¿Por qué? Porque está desarrollado precisamente con una alteración del comportamiento de la personalidad. El ser humano no vuelve a hacer lo que era antes, ¿no? Cambia. Y entonces entra en un estado de conducta confusa y desorganizada, casi como un comportamiento animal. Hay fragmentación de los vínculos y pobre control de los impulsos. Y cuando está en un estado de estrés intenso, puede volverse un síndrome orgánico cerebral agudo. Este tipo de síndrome de ruina de configuración también se puede presentar en los cuadros esquizofrénicos, pero solo en la fase aguda. En tercer lugar tenemos el síndrome cerebral agudo o de tipo exógeno agudo. Ya hemos hablado que los síndromes orgánicos cerebrales son de causa médica o por sustancias que van a provocar daño cerebral. Y tenemos entonces, dentro de este síndrome cerebral agudo, los síndromes de ruina de configuración, el compromiso de la conciencia y ciertos estados crepusculares. En estos estados crepusculares el paciente puede presentar alteraciones por procesos infecciosos, por procesos tóxicos o por procesos traumáticos, ¿no? Y pueden ser solamente de tipo simple, o sea, solamente hay una alteración de la conciencia, más complejo, ¿no? Con la presencia de alucinaciones o ideas absurdas, ¿no? Y dentro de este anulamiento de conciencias, de alucinaciones y ideas absurdas, el paciente puede presentar delirium, que es compromiso de conciencia, ilusiones, alucinaciones visuales, o amencia, que ya es lo mismo más ruina de configuración. Más que el compromiso de conciencia, hay una ruina de configuración, por eso se llama amencia. Ambos son procesos o estados crepusculares del síndrome cerebral agudo. Y tenemos en tercer lugar el estado crepuscular, que es la actividad donde la actividad mental tiene una cierta coherencia, pero está estrechado su conciencia. Entonces la persona solo puede moverse en un determinado campo, ¿no?, de la conciencia. Dentro de las alteraciones deficitarias intelectuales, ¿qué vamos a encontrar? Que hay dos tipos. Aquellas que son provocadas por adquisición, o sea, por pérdida. O sea, el cerebro se ha desarrollado intelectualmente, ha logrado su mayor desarrollo intelectual, su mejor inteligencia, de repente, ¡pum!, algo provoca que pierda todo eso. Y entonces se presenta, por alguna causa patógena, el cuadro clínico de demencia, ¿no? La demencia, ¿no?, como involución o deterioro intelectual. Y por otro lado, alteraciones de tipo congénito, que corresponden a que la persona no ha logrado desarrollar su inteligencia, se ha quedado en el camino. De eso hablamos de oligofrenia o retardo mental. ¿Ok? Y entonces tenemos, ¿no?, que la semiología del síndrome demencial y la semiología de la oligofrenia tienen ciertas diferencias. En el caso del síndrome demencial hay un déficit de la capacidad intelectual para realizar operaciones, pero hay conciencia de la enfermedad, el paciente se da cuenta que está perdiendo la memoria, hay alteraciones en memoria, atención, orientación, pensamiento y lenguaje, hay alteraciones en el juicio crítico y la valoración ética, y aquí aparecen los famosos viejitos verdes, ¿no? Aquellos que pasa a la chica y meten la mano, ¿no?, al toque, y no saben que eso ha perdido la capacidad moral de controlarse. Y generalmente pierden la capacidad de abstracción, ¿no?, del tipo individual. Junto con esta semiología del síndrome demencial puede haber trastornos de tipo de conducta o problemas neurológicos o somáticos. En el caso de la alteración oligofrénica o déficit intelectual, puede ser, dependiendo del grado, leve, moderado o severo. Hay déficit afectivo porque el paciente o el retardo mental tiene tendencia a ser distímico, o sea, se irrita con facilidad, no tiene problemas de adaptación social y puede presentar estigmas, ¿no?, problemas de malformación congénita
o trastornos neurológicos, epilepsia o otra patología neurológica. Entonces, eso es por problemas de desarrollo. Entonces, tenemos que el síndrome demencial se presenta en mayores de 18 años y los cuadros de retardo mental se diagnostican antes de los 18 años. Ahora, junto con esto que hemos visto del déficit, tenemos que tener en cuenta que los cuadros psicóticos también pueden presentar ciertos defectos, ¿no? Defecto por déficit de contacto social, y ahí tenemos los cuadros autistas, ¿no? Déficit de diversas capacidades intelectuales, y ahí son las manifestaciones propias del síndrome paranoico cerebral, y trastornos eventuales como conductas inhibidas, ¿no? Sin presencia de signos neurológicos o somáticos. Entonces, hemos hablado del área del déficit. Ahora, dentro del campo de la psiquiatría, vamos a hablar de la psicosis. Y entonces tenemos que la psicosis es, ¿no?, una alienación o creación de un mundo fuera de la realidad. Es la locura, ¿no? Fuera de la realidad. Mientras que estos de acá, ¿no?, tienen anormalidades, pero que no son psicóticas, en el sentido de que están de alguna forma conectados a la realidad, parcialmente o totalmente. ¿Qué es lo característico del síndrome psicótico? Principalmente el paciente no tiene conciencia de enfermedad, generalmente llevado por amigos, por conocidos, de la comunidad que lo encuentran que está mal. Los síntomas son variados, insólitos y a veces extraños. Los motivos encontrados no tienen contenido afectivo, o sea, generalmente no hay repercusión afectiva, el paciente no muestra ningún afecto. La actividad mental en el área mental está perturbada y puede haber, ¿no?, problemas de tipo bioquímico, metabólico o tóxico, porque hay psicosis, pues volvemos a decir, pueden haber psicosis orgánicas o pueden haber psicosis funcionales o endógenas. Entonces, por ejemplo, un síndrome paranoico, ¿no?, donde el paciente alucina y se ve amenazado. ¿Cómo nos acercamos para evaluar a este paciente? La observación es importante, ver cómo es su comportamiento y sus actitudes. En la filiación, datos importantes les dio, porque ya desde que le preguntamos quién es, de repente nos puede hablar de que tiene alguna idea delirante. Soy hijo de Dios, soy la Virgen María, estoy embarazada de Cristo, etcétera, etcétera. Sus antecedentes familiares, para ver si hay ¿no?, enfermedades psicóticas en otros miembros familiares. Y el relato de la enfermedad y curso de la vida nos muestra que el paciente no tiene conciencia de la enfermedad, ha disminuido su capacidad de producción, ¿no?, sus respuestas emocionales son inadecuadas, hay disminución del funcionamiento intelectual superior y desorganización, ¿no?, mayor o menor de su conducta. Desde el punto de vista de la aproximación psicopatológica, se habla que la psicosis es el trastorno psicológico más grave que desorganiza la conducta haciéndola inarmónica. Esta desorganización compromete los sistemas de información, de acción, de afectividad, de tal manera que la vida psíquica pierde la coherencia total. Y entonces no funciona como un yo total, sino fraccionado, fragmentado. ¿Qué sustratos están comprometidos? El sistema de vigilancia, o sea, el sistema de reticular ascendente del tronco encefálico, el sistema de activación, el sistema neuroendocrino y el sistema bioquímico cerebral, con los neurotransmisores principales con dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. ¿Cuál es la sintomatología básica del síndrome psicótico? El paciente está con ruptura en el sistema de la validad, tiene conducta autista por sus ideas delirantes, tiene un trastorno del pensamiento y tiene alucinaciones. El paciente tiene una conducta desorganizada, ¿no?, y tiene dificultad para controlar sus impulsos, puede actuar de una forma impulsiva y violenta. Hay alteraciones en la socialización porque el paciente por su cuadro tiene tendencia a aislarse, a tener desconfianza, ¿no?, y perder las funciones intelectuales superiores, y hay una regresión, el paciente se vuelve un paciente primitivo, como si fuera uno de esos neandertales que solo reaccionan, ¿no?, con respuestas violentas y agresivas, o un gorila, casi como un gorila. Ahora,
Dentro del síndrome psicótico podemos hablar que hay tipos de síndromes psicóticos. Aquellos que están de acuerdo con el daño del sistema nervioso central, ¿no? Y pueden ser los orgánicos, o sea, donde hay daño cerebral de la estructura o del funcionamiento y que está dado por intoxicaciones, infecciones, traumatismos o trastornos metabólicos. Y las alteraciones funcionales, donde la estructura del cerebro aparentemente está conservada, la resonancia o la tomografía puede estar normal, pues puede haber alteraciones afectivas en trastornos afectivos y esquizofrénicos. Ahora, de acuerdo a la respuesta conductual, hay psicosis que son organizadas o integradas, y ahí tenemos las paranoias, que son las psicosis de origen solo de pensamiento, o las desorganizadas, desintegradas, que son todas el resto. Variedades sindrómicas psicóticas, o sea, dentro del síndrome psicótico hay síndromes específicos. Tenemos el síndrome de ruina de configuración, el síndrome paranoide, que es el más frecuente, ¿no? Donde el paciente se defiende atacando. El síndrome catatónico, donde el problema está relacionado con alteraciones en la conducta motora y que puede ser de causa orgánica, como infecciones, intoxicaciones o lesiones vasculares o tumores, o funcionales como esquizofrenia. Tenemos también el síndrome maníaco, ¿no? Estados en los cuales el paciente está con hiperexcitación de sus funciones psíquicas y con una liberación desordenada de energía motora, psíquica y neurovegetativa, y que da forma a lo que nosotros llamamos el trastorno bipolar. Y hay un comportamiento entonces extravagante, alegre o furioso, verborreico, hiperactivo. Hay excitación psíquica, exaltación del humor, excitación psicomotriz, ¿no? Y trastornos somáticos como adelgazamiento porque no come, trastorno del sueño porque no duerme, ¿no? Hipertermia. Dentro del síndrome maníaco hay varios tipos de formas semiológicas del síndrome maníaco. La manía simple, que es la manía del paciente con retardo o el orgánico, que se ríe solo. La manía delirante y alucinatoria, que es la manía en la cual la persona cree que tiene riquezas, poder y ve una serie de tesoros alrededor suyo. La manía confusa, que tiene un comportamiento, ¿no?, en el cual el paciente tiene una confusión en su desempeño. Y el furor maníaco, que es la parte más grave del cuadro maníaco. El cuadro maníaco, ¿no? Y entonces, cuando un paciente está en furor maníaco, hay que tratarlo, si no va a terminar muriendo por excitación, por hiperactividad y por inanición, pues no come. Ahora, según su etiología, pues, puede ser que estos cuadros maníacos se presenten en los estados seniles y preseniles, en cuadros con consumo de tóxicos, en traumatismo encefalocraniano, en enfermedades del encéfalo, ¿no?, y en trastornos endocrinos como el hipertiroidismo. Tenemos el síndrome melancólico, donde lo que hay es un comportamiento de inmovilidad, inhibición, sentimientos depresivos, desapego a la vida, ¿no? Y que se forma, la forma que se presenta es la depresión como entidad, ¿no?, dominante, pero hay también la melancolía, que era una depresión mucho más profunda, ¿no?, o la melancolía ansiosa, que es una melancolía con ansiedad, o la melancolía delirante, que es una melancolía con ideas delirantes, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de las características del campo de la psicosis. Ahora vamos a hablar de las características del campo de la neurosis. Y en el campo de la neurosis, ¿qué tenemos? Dos características principales. El paciente tiene una hiperconciencia de estar enfermo, siente que está enfermo y siente que necesita ayuda y busca al médico y va a consultar, y el estado de angustia que va acompañado ahí. Y entonces, este es el único campo donde el paciente tiene conciencia de enfermedad, porque en el resto de los campos hay ausencia de conciencia de enfermedad. El psicótico, el psicopático, el orgánico no tienen conciencia de estar enfermo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el neurótico? Consulta por propia iniciativa. La mayoría de sus quejas son variables y a veces son problemas de conducta. Mire, doctor, tengo problemas con mi mujer, no me entiende, yo no sé qué voy a hacer con mis hijos. Bueno, esas son cosas que aparentemente no son médicas, ¿no? Pero
ese es el motivo de consulta de los neuróticos. Siempre tienen motivo de un contenido afectivo que hacen sufrir al paciente. Las manifestaciones no implican un daño o enfermedad en el sentido médico, o sea, no hay un daño físico, ¿no?, o notorio, sino es un daño emocional. Y la sintomatología se sucede de un modo de vida aparentemente normal. ¿Cómo nos acercamos al neurótico? La observación es igual que a cualquier paciente con problemas médicos. La afiliación no nos da datos importantes. Los antecedentes patológicos sí, porque nos ayuda a ver cómo es que esta persona ha vivido sus enfermedades y si tiene tendencia a somatizar, o sea, presentar síntomas físicos frente a situaciones de estrés personal, como por ejemplo problemas de úlcera, colitis, asma, ¿no?, cosas así. Los antecedentes familiares de problemas neuróticos en la familia, y lo que nos interesa mucho es el relato de su enfermedad y cómo el paciente nos habla de su frustración, ¿no?, su relación con el estrés, su ansiedad, su depresión, su agresividad, sus conductas inhibidas o evitativas, su hipervigilancia o esa incapacidad para tomar decisiones, con respuestas emocionales desproporcionadas, o sea, sus respuestas son emocionalmente exageradas, algunos dicen, ¿no? Y el examen mental generalmente no hay mucha repercusión. Desde el punto de vista psicopatológico, lo que pasa es que el neurótico usa respuestas psíquicas normales, utiliza, ¿no?, anormalmente esta situación porque la respuesta que presenta frente a situaciones de estrés o es inadecuada al estímulo o es exagerada. Y entonces normalmente busca evitar verse sometido a situaciones que le causan estrés y busca no estar en situaciones que le generan emociones negativas. Y entonces la neurosis, ¿no?, es un mecanismo temprano que se presenta para poder manejar esa angustia vital que tiene. ¿Qué sustratos están comprometidos? La vigilancia, la activación afectiva, límbico-hipotalámica, el sistema neuroendocrínico y el sistema bioquímico. ¿Cuál es la sintomatología básica del neurótico? Trastornos afectivos principalmente. La angustia, que puede ser una angustia de espera, una angustia aguda paroxística o equivalentes. Puede presentar depresión, que puede ser manifiesta o equivalentes depresivos. Puede expresar agresividad, que va desde la ironía, el sarcasmo, ¿no?, hasta la ociosidad, la astenia, la indecisión. Puede presentar fatiga desproporcionada, o sea que no recupera con el reposo. Perturbaciones de su vida sexual, puede tener problemas de abstinencia, o masturbación, o impotencia, o frigidez. Y problemas funcionales, puede orinarse en la cama, pavor nocturno, onicofagia, tartamudez o tics. Y por supuesto trastornos del sueño. ¿Cuáles son los tipos de síndromes específicos en el área neurótica? Tenemos la angustia, la depresión, ¿no?, depresión por sí misma, la fobia, que son los temores circunscritos, la obsesión, que son pensamientos que le vienen constantemente, la hipocondría, que es la idea de estar enfermo, la histeria, que es el componente en el cual la persona o convierte sus síntomas neuróticos en síntomas físicos, y eso se llama conversión o somatización, o se disocia. La disociación significa que la persona pierde la memoria y la capacidad de orientarse en su persona, entonces pierde su identidad. Y se presenta estos episodios en cuadros de estrés agudo. Cuando hay cuadro de estrés agudo, la persona pierde la conexión y regresiona. Y de ser una persona de 30 años, casada y con hijos, se vuelve una niñita de 6 años que habla de cosas del pasado, no reconoce al esposo, no reconoce que tiene hijos, ¿no?, y siente que tiene solamente una edad de 6, 8, 10 años. Esa es la disociación histérica. ¿Cuáles son las variedades, ¿no?, sindrómicas neuróticas? Acá está mal, no es psicóticas sino sindrómicas neuróticas. El síndrome de angustia, que es el que más frecuentemente van a ver ustedes en consulta, el síndrome depresivo, el síndrome fóbico, el síndrome obsesivo, el síndrome hipocondriático y el síndrome histérico. Por último,
tenemos un campo que está relacionado con la alteración primaria de la conducta, y es la psicopatía o alteraciones de la personalidad. Mientras que los problemas de alteraciones de la conducta acá son secundarias a los síntomas, acá es primario. Viene desde que nace. Árbol que crece torcido, ¿no?, nunca va a enderezar, dice la frase. Es más o menos lo que sucede con los psicópatas. Aunque ahorita la psicoterapia sí habla de la posibilidad de enderezarlo, pero tiene que haber compromiso del paciente para querer lograr hacerlo, si hay. ¿Qué encontramos en los trastornos de personalidad? Hay problemas de carácter, que implican que toda la vida psíquica del paciente está comprometida y es un problema longitudinal o biográfico. Y entonces uno detecta que a través del tiempo el paciente ha tenido rasgos profundos de temperamento, ¿no?, ciertos caracteres que han sido rasgos superficiales que han sido adquiridos, personalidad, ¿no?, y el tipo de desarrollo de constitución y peculiaridades desde el punto de vista fenotípico. Una de las películas que yo les recomiendo para que vean cómo se funciona un antisocial psicópata es Naranja Mecánica. Les recomiendo, lo pueden ver en internet con facilidad. Otro tipo de trastorno de personalidad frecuente, más frecuente incluso que el antisocial, es el borderline o personalidad límite. En este tipo de personalidad, la persona no tiene inestabilidad emocional, no tiene capacidad de autovaloración, tiene temor a la soledad, entra en riesgos por su comportamiento de riesgo, puede tener conducta promiscua, conductas para suicidas, etcétera, problemas de anorexia, bulimia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos en el síndrome psicopático? Que no hay síntomas de alteración de las funciones psíquicas básicas, o sea, su afecto, su pensamiento no están alterados, no está alterada la realidad, ¿no? Pero sí hay anomalías en la conducta, en la voluntad y del juicio ético. Entonces ellos se vuelven un problema sociológico por su comportamiento. O sufren o hacen sufrir al entorno en el cual viven. ¿Ok? Muy bien. Preguntas en este nivel que deseen hacer. ¿Alguna pregunta que deseen hacer con respecto a la exposición? Entonces estamos hablando que hay 4 campos en psiquiatría y su paciente tiene que irlo viendo a cuál de esos 4 campos se orienta. Ahora, no hay ahorita campos específicos, estamos encontrando ahora que ya los pacientes no presentan un solo tipo de cuadro, presentan varios tipos de cuadros. Por ejemplo, puede ser un cuadro depresivo con sintomatología ansiosa o un cuadro psicopático con consumo de drogas. Entonces ya las cosas se van complicando y los diagnósticos ya son múltiples. Pero básicamente estos son los campos psiquiátricos con los cuales nosotros vamos definiendo más o menos dónde está ubicado, principalmente por la sintomatología que el paciente presenta, dónde está ubicado el problema. Pero ahora ya tenemos cuadros de retardo con esquizofrenia, ya tenemos problemas de retardo con problemas orgánicos cerebrales, o sea, ya hay misturas, ¿no? Antes eran puros, depresión pura, ¿no?, manía pura, ansiedad pura, ahora no, ahora la cosa se ha complicado. Y entonces los diagnósticos se han vuelto mucho más difíciles de establecer. Pero más o menos esta es la orientación para que ustedes más o menos lleven a dónde pueden llegar o aproximarse más al diagnóstico del paciente. Y eso es importante, es bueno siempre ver cómo es que este paciente ha logrado llegar a este nivel y por qué, cuáles son los síntomas o signos que hacen que sean predominantes o dominantes en el problema que presenta. ¿Ok? Muy bien. Lo que deseen pueden sacar copia de la exposición. Creo que ya la tienen.